Después de la tormenta. Hechos 9:31. En este momento de la historia, Lucas ya ha relatado todo lo concerniente al nacimiento de la iglesia, la persecución feroz inicial sobre los cristianos por los judíos, los primeros problemas e incluso los primeros mártires de la iglesia. Además, como hito importante, el autor dedicó especial cuidado en relatarnos la conversión e inicio del ministerio de Pablo. Ahora, llegando al versículo 31 del capítulo 9, se puede ver una pausa en la historia de la iglesia. Hechos 9:31. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Este pequeño versículo nos muestra una situación completamente diferente al ritmo de persecución que sufría la iglesia. Dice que las iglesias tenían paz. La persecución feroz había cedido. Los judíos ya no estaban tan interesados en la exterminación de los cristianos. No se nos aclara la razón de este tiempo de paz que vivía la iglesia. Algunos comentarios indican que este tiempo coincide con problemas políticos religiosos que planteaba Roma, donde el nuevo César, Calígula en ese momento, en su afán de divinización, quería implantar una imagen suya dentro del templo de Jerusalén, lo que estaría tomando el lugar de preocupación de los judíos por sobre la iglesia. Esto es solo un comentario histórico, pero lo cierto es que el Señor trajo paz a las iglesias afligidas, como es costumbre de nuestro Dios. Así como cuando el Señor calmó la tormenta estando con sus discípulos en la barca, el Señor no está ajeno a la situación de su amada iglesia, no está distante, está cercano y pronto a salir en su ayuda. Más aún en nuestro tiempo, está cada día más cerca y en camino a buscarnos. En el caso de la iglesia actual en nuestro país, podemos decir que nos enfrentamos a la tormenta del progresismo, a una persecución ideológica. Estamos prestos para recibir burla, menosprecio y rechazo debido a nuestra fe. Esta persecución que realiza el sistema contra la iglesia aún no se siente como una presión asfixiante, y digo aún porque no sabemos en qué momento aumentará y hasta cuánto crecerá antes del arrebatamiento de la iglesia. Pero sí sabemos que Jesucristo mismo nos librará de la ira venidera. El versículo 31 de Hechos 9 además sirve de punto de control sobre la promesa que había hecho el Señor Jesús a los discípulos antes de su ascensión, en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos ya habían sido testigos de Jesucristo y su resurrección en Jerusalén, en Judea, en Samaria e incluso un poco más al norte, allá en Galilea, lo que se considera en los términos del versículo 8 como el inicio de lo último de la tierra. Justamente el versículo 31 de Hechos 9 es como una estación mirador hacia los gentiles. En los capítulos posteriores veremos a Pedro entrando en acción, Pablo y a los demás discípulos trabajando arduamente para ganar a los gentiles, aún con el poder del Espíritu Santo vigente y activo para llegar y alcanzar lo último de la tierra. Nuestro país hoy en día
es parte de esa promesa. Somos nosotros parte de llegar hasta lo último de la tierra. Nosotros, como nuevos discípulos del Señor, tenemos la misma responsabilidad, la misma promesa y el mismo poder que la iglesia primitiva. Sin embargo, parece que no tenemos el mismo compromiso. A veces ese poder no lo vemos manifiesto. Nos da vergüenza hablar del Señor con nuestros parientes. No nos gusta hablar del Señor con nuestros amigos y conocidos. E incluso nos cohibimos para compartir nuestra fe a un desconocido. ¿Dónde queda el poder recibido con el Espíritu Santo para ser testigos de Jesucristo? Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las primeras iglesias usaron ese tiempo de paz para hacer exactamente lo que hacían durante la persecución, durante la tormenta, pero con más libertad. No perdieron el foco, no se sentaron a esperar, continuaron su trabajo de una manera sana, saludable, agradable a Dios. La tarea de evangelismo primaria en las ciudades estaba hecha. Se había dado testimonio de Jesucristo resucitado. Entonces las iglesias se dedicaron a crecer y eran edificadas. Este versículo muestra la obediencia de la iglesia primitiva a la gran comisión de manera completa. En Marcos 16:15 nos dice, y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estos versículos me hacen pensar en el proceso que cada uno de nosotros debe tener como parte de la iglesia. Todos tenemos que haber pasado por el evangelismo para entrar a la iglesia. O sea, todos hemos sido evangelizados. Hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Luego, cada uno de nosotros debe crecer, recibir la enseñanza del Señor con un corazón sensible a su voz y poder poner en práctica lo que aprendemos. Si no crecemos, solo nos llenaríamos de un conocimiento inútil y vano. En paralelo, cada uno debe empezar a evangelizar y a edificar la iglesia. El evangelismo y la edificación puede parecer que se resume al hecho de hablar con alguien del amor de Dios y a predicar una enseñanza dentro de la iglesia. Pero esto no es así. Todos los dones y trabajos que hacemos en la iglesia deben tener estos dos objetivos: evangelizar y edificar. Así que, si un día te dispones a ordenar las sillas de la iglesia, ten en mente estos dos puntos. En esa silla ordenada y limpia se puede sentar a alguien que reciba al Señor ese día, o se puede sentar a alguien de la iglesia que reciba una enseñanza para su crecimiento. Del mismo modo, todos los otros trabajos que realizamos en la iglesia tienen como finalidad estos dos puntos: evangelizar y edificar. Pero lo triste es que a veces no participamos ni de una u otra cosa. Esto solamente es reflejo que no estamos andando en el temor del Señor como lo hacía la iglesia primitiva. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El andar en el temor del Señor
se refiere a la obediencia que mostramos hacia Jesucristo. Obediencia que se muestra con acciones. Y este andar en el temor del Señor no solo abarca evitar los pecados buscando la santidad, que sí es andar en el temor y que es muy bueno. También tiene que ver con cumplir con los trabajos que el Señor nos encomienda como iglesia. Así que es necesario que andemos en el temor del Señor, en las obras que Él ha preparado de antemano para cada uno de nosotros, obedeciendo para no pecar y obedeciendo para hacer lo que a Él le agrada. Por último, estas iglesias se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Estas palabras nos afirman que si bien la obra de evangelismo primaria estaba hecha, se habían fundado iglesias fuertes, aún había necesidad de Jesucristo en las ciudades. Lo mismo pasa ahora en nuestra ciudad y barrio. Si bien el testimonio de Jesús está presente y hay un edificio que lo ocupamos hace años, aún los vecinos necesitan de Cristo. Incluso aquellos que nos han escuchado y rechazado varias veces. La obra evangelista es constante, con paciencia y contra todo tipo de oposición, confiando en el poder que nos ha sido dado por el Espíritu Santo para llegar a ser testigos de Jesucristo y su resurrección hasta lo último de la tierra.